La libertad sindical de Jorge Rendón Vázquez. Es una buena lectura, aunque es corta, me gustan sus detalles, porque habla sobre que es un derecho que trata sobre la facultad que tienen los trabajadores para poder agruparse y organizarse en lo que es un sindicato. Esto con el fin de tratar un convenio colectivo con los empleadores, con la empresa, también para representar al trabajador y velar por sus derechos, sus intereses y así acordar las condiciones del trabajo. Según las fuentes que están en la lectura, las más importantes son los convenios internacionales de la OIT y también la Constitución. En este caso, estas fuentes nos dicen que los trabajadores tienen el derecho de huelga, a la negociación colectiva y a la misma sindicación. Esto en especial de la última porque habla sobre cómo constituirlos, fundarlos, tiene libertad de administración, uno puede adherirse, si quiere tampoco puede adherirse, puede retirarse o renunciar. Este derecho también impone no solo lo que viene a ser los beneficios, sino también contrae obligaciones no solo al empleador, sino también al Estado, y así también a los propios trabajadores, ya sean miembros o no de estos sindicatos, como que el Estado no tiene la facultad de como oponerse a la autorización de una organización sindical, ni a su registro, ni intervenir en ella. La intervención, sin embargo, también aplica para los propios empleadores porque no pueden hacerlo de manera directa o ya sea de forma indirecta a través de la amenaza, las represalias y la discriminación. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya se le apuntó su participación del día de hoy. Muy bien, muchas gracias por su participación. Bueno, agradezco la participación de su compañera. Les invito a que también se animen a participar en las lecturas, en la revisión de las lecturas. Creo que es algo sumamente importante. ¿Sí? Luis Ángel, ¿levantaste la mano? Sí, doctora. Quería mencionar también sobre la lectura, ¿no? Que mencioné, una sobre la libertad sindical, ¿no? Negociación colectiva y relaciones de trabajo, que es un fragmento que parece envió sobre, parece que algo sobre que había enviado al Perú una comisión referente referente a organismos internacionales, ¿no? Así, con diversos países parece ser que con respecto al Perú se había pronunciado, diversos contactos que había tratado de establecer con el gobierno para ver qué tan manejado tenía la libertad sindical y cómo se estaba regulando esto, cómo estaba llevándose a cabo los derechos sindicales y la regulación principalmente, ¿no? La libertad sindical, cómo se estaba tomando, qué tan en serio se estaba tomando el gobierno esto y se estaba teniendo contacto con cada una de las organizaciones respectivas y estaba llevando a cabo diversas medidas, ¿no? Y bueno, en algunos puntos estaba dando recomendaciones e instando la comisión al gobierno que informe y que lleve a cabo diversas iniciativas, principalmente para que pueda existir una mejor regulación de las libertades sindicales y también de integración de algunos aspectos como podría ser, ¿no? Las modalidades formativas, principalmente de integración. Y eso entre algunos aspectos, ¿no? Principalmente eso, profesora. Muchas gracias, Luis Ángel. No sé si pueden tomar nota, creo que su compañero no estaba anotado Sí, profesora. en el listado de participaciones. No puedo participar, profesora, no se preocupe. Ya no estoy. Ya. ¿Alguien más va a participar en todo caso? Anthony Carguayanqui, Vilcapoma, adelante. Buenos días, profesora, buenos días con todos. En este caso, bueno, primero un punto sobre la lectura de Rendón Vázquez que bueno, me pareció bastante interesante, era en referente a la normativa OIT, ¿no? Porque hay un punto donde se menciona de que es no solo permitir que se formen organizaciones, que las personas se puedan unir o no unir o desafiliarse, sino que
Más allá de eso, el Estado también, luego, ya en la propia existencia, no tiene que realizar actos que impidan su funcionamiento, que impidan que se realicen finalidades. Y en ese sentido, entonces, la función del Estado respecto a las organizaciones sindicales ya no se queden solo en una tolerancia de su mero existir, ¿no? Sino de permitir que al final realicen sus finalidades. Y luego, en la otra lectura, un punto que me pareció bastante interesante es la propia evolución que tuvo el tema de la libertad sindical, porque en un inicio hubo una etapa de un periodo de prohibición en donde no se permitía, en este caso, las organizaciones sindicales. Ahí tenemos la famosa ley de Chaplier, y luego como complemento leyes penales, donde incluso se permitía, donde se ponía sanciones penales por formar organizaciones, llamar sindicales. Pero, pues bueno, también había una doble vara, porque por otro lado, las organizaciones empresariales que sí cumplían con el supuesto que se presentaba en la ley Chaplier, que era que no había más voluntad allá que libertad que el individual, y por lo tanto, pues bueno, se prescribían las organizaciones, pero el nivel empresarial había como una doble vara, un doble estándar. En este caso, los jueces sí lo permitían, por más de que, pues bueno, a ver, el supuesto calzaba con lo que estaba en la ley. Esos serían mis comentarios respecto a las lecturas. Gracias, ya se te apuntó. Muy bien, muchas gracias, Anthony. No sé si hay más participaciones. Bien, me parece que ya no. Entonces, agradezco a las personas que han participado el día de hoy. Siempre es muy valioso para mí escucharlo y sobre todo tener en cuenta, entender que han podido darse el tiempo para poder leer algunas de las lecturas que les proponemos semanalmente. Bueno, vamos a continuar. El día de hoy vamos a desarrollar la parte general de lo que es la libertad sindical. La semana pasada, bueno, en la última clase ya habíamos desarrollado lo que era la parte introductoria y un poco también alguna mención en la evolución histórica de la regulación en materia de derechos colectivos, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de la libertad sindical desde un aspecto general, ¿no? Un aspecto general en el sentido de que vamos bueno, en qué punto o dónde, qué situación tiene en la OIT, en el sentido de la importancia que tiene la libertad sindical en la OIT, también en torno a las funciones que tiene la OIT y también algunas menciones, las funciones que tiene la libertad sindical, también algunas características, ¿no? Y vamos a hacer alguna mención sobre la regulación de los derechos colectivos en nuestro ordenamiento, pero de manera general, porque en realidad eso es básicamente lo que vamos a desarrollar en todas las clases, ¿no? Entonces vamos a lo largo de las clases. Pero entonces lo que vamos a hacer es hablar un poco de, como decía, de las funciones y las características de la libertad sindical. Bueno, voy a apagar por acá. Y bueno, la libertad sindical se encuentra en el centro de los valores de la OIT, ¿no? Como se dice. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento que está consagrado en la misma constitución de la OIT, lo estoy compartiendo, en la misma constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Y también en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo del año 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, ¿no? También, como mencionáramos antes, está, digamos, declarado como tal en la declaración, está mencionado también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Es una definición en realidad compleja porque es un derecho complejo, ¿no? Pero podríamos decir que se trata de un derecho que sirve para organizar y conformar organizaciones de trabajadores y de empleadores, ¿no? Ya que es el prerequisito para hablar de una negociación colectiva y diálogo social.
Sin embargo, ¿no? Si bien es cierto que desde el punto de vista de la Organización Internacional del Trabajo, la libertad sindical está reconocida tanto para trabajadores como empleadores, el derecho a la libertad sindical, el ejercicio del derecho a la libertad sindical es, digamos, atribuible, ¿no? Su existencia, ¿no? A los trabajadores y trabajadoras, por supuesto, a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque es la manera como ellos consiguieron prácticamente, ¿no? Organizarse y defenderse ante los, digamos, los abusos que sufrían en sus centros laborales por parte de los empleadores, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la OIT lo reconoce como un derecho tanto de trabajadores como de empleadores, organizaciones sindicales como organizaciones de empleadores, es evidente que es un derecho que lo ejerce, ¿no? Y que en realidad existe como consecuencia de la acción de los trabajadores y trabajadoras, de las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras, no de los empleadores. Entonces, eso está absolutamente claro. Los empleadores no necesitan la libertad sindical para organizarse, ¿no? Tienen sus propias formas organizativas, empresariales, ¿no? Tienen sus grupos de empresa, entonces no necesitan reconocimiento de un derecho adicional para organizarse porque existe la libertad de empresa, el derecho a poder asociarse, ¿no? Entonces, en este caso, organizarse. Entonces, en este caso, en realidad, el tema de la libertad sindical, en realidad es atribuible específicamente a los trabajadores y trabajadoras y a las organizaciones sindicales, porque en realidad son ellos los que han hecho, ellos y ellas lo que lo han hecho posible que exista, ¿no? Y que lo entendamos como lo entendemos ahora y que lo tengamos consagrado en todos los instrumentos normativos internacionales que están, ¿ya? Bueno, decíamos que en este caso la libertad sindical es también, como decíamos, está reconocido por la Organización Internacional del Trabajo como un derecho laboral fundamental, ¿no? Entonces, este derecho, el derecho a la libertad sindical, está reconocido por distintos instrumentos internacionales, ¿no? A nivel interamericano está, pues, puede invocarse, ¿no? Digamos, cuando existe una afectación, el ejercicio de este derecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a hablar luego de las características de la libertad sindical, pero antes de eso vamos a hablar de las funciones de la libertad sindical. Entonces, primero podemos hablar de la función equilibradora, ¿no? En este caso, lo que podemos decir es que la forma en la cual los trabajadores y trabajadoras han encontrado para poder organizarse, ¿no? Podemos considerarlo como un instrumento, ¿no? Para poder equilibrar la relación desigual entre trabajadores y el empleador. Entonces, si partimos por el hecho de que la relación de trabajo es una relación desigual, ¿no? Entre el empleador y trabajador, la organización de trabajadores, ¿no? La agrupación de trabajadores de manera organizada, ¿no? Y a través de la figura de la organización sindical o del sindicato, pues ayuda justamente a equilibrar esta desigualdad, digamos, de nacimiento que tiene la relación jurídica laboral, ¿no? Pero claro que no solamente es el mero hecho de la existencia de la organización sindical como para que se equilibre, ¿no? Esta relación desigual, sino que implica justamente, además de la organización, ¿no? De la constitución de las organizaciones sindicales en base al agrupamiento de trabajadores y trabajadoras, el ejercicio de otros derechos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, pero partimos por la base de que esta agrupación organizada de trabajadores y trabajadoras busca equilibrar esta desigualdad en la relación jurídico-laboral. Luego tenemos la función pacificadora compositiva, ¿no? Que lo que busca en realidad, que se busca a través de esta función o a través de la libertad sindical, encauzar o resolver los conflictos de las partes, ¿no? Entonces, hemos dicho que la relación jurídica laboral es una relación que nace
que parte de un conflicto de intereses, ¿no? De una contraposición de intereses claramente establecidos, ¿no? Entonces, y esto definitivamente, y aunado al hecho de la desigualdad de las partes en la relación jurídico-laboral, pues lo que sigue es claramente una situación de conflicto, ¿no? Conflicto de intereses, conflictos que pueden ir escalando conforme pues no se pueda resolver esto, ¿no? Entonces, digamos, el reconocimiento de la existencia de este conflicto de nacimiento que se da en la relación jurídica laboral implica justamente la necesidad de establecer mecanismos de solución del conflicto, o cuando menos de diálogo, ¿no? De diálogo social, de diálogo, aunque no se solucione el conflicto, ¿no? Entonces, el ejercicio de la libertad sindical, digamos, en el derecho que tiene que ver principalmente con el tema de la negociación colectiva, implica, ¿no? La existencia, ¿no? De un mecanismo que busca la solución del conflicto, ¿no? Que busca la solución del conflicto a través del diálogo, ¿no? A través del diálogo, a través del trato directo, ¿no? De entre las partes. Ahora, como veremos más adelante, cuando hagamos negociación colectiva, no necesariamente esta negociación colectiva o este diálogo va a concluir en un acuerdo, ¿no? Porque los acuerdos son voluntarios, y cuando las posiciones están demasiado contrapuestas, o sobre todo la parte del empleador no está dispuesto a ceder en las exigencias o en los reclamos, entonces, pues nada, finalmente no se puede simplemente este diálogo quedar en saco roto, ¿no? No llegar a ningún acuerdo. Pero, en realidad acá lo que digamos, la importancia que tiene la libertad sindical en esta función pacificadora compositiva es la posibilidad de encauzar el conflicto, ¿no? La posibilidad de darle un mecanismo o de tránsito para que puedan las partes, cuando menos, intercambiar ideas, ¿no? Intercambiar ideas o plantear las problemáticas, o plantear el debate, ¿no? Entonces, cuando menos eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante aunque no se resuelva? Porque, digamos, el establecimiento de canales de diálogo ya es un avance importante en una situación de conflicto, ¿no? Si no existen mecanismos de diálogo, canales de comunicación, ¿no? En cualquier conflicto, pues evidentemente eso sí significaría la escalada de conflicto, ¿no? Y con las consecuencias que pueda darse, ¿no? Entonces, la libertad sindical, en lo que respecta a negociación colectiva, justamente lo que busca es encauzar el conflicto y, en el mejor de los casos, poder dar una solución, ¿no? Luego está la otra función que se denomina la función democratizadora, ¿no? Que implica que a través del ejercicio de este derecho se consigue, se toman en cuenta los intereses de los trabajadores, y a fin de alcanzar, ¿no? O que se pretende, pues con lo cual se pretende alcanzar la justicia social. Entonces, esto es importante porque en realidad parte de una idea de establecer a los trabajadores como actores sociales, ¿no? A los sindicatos, en todo caso, ¿no? A los sindicatos como actores sociales que puedan plantear solución a los conflictos, ¿no? Figuras a través de las cuales puedan, ¿no? Que bien pueden representar los intereses de los trabajadores y puedan ser capaces de llevar adelante propuestas y soluciones a los conflictos, ¿no? Y en ese sentido, son figuras, ¿no? Que llevan la voz de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, eso es importante en el sentido de que a través de estas organizaciones se sabe qué es lo que quieren los trabajadores, ¿no?
y trabajadores. Y al saberlo, en el momento de que se pueda tomar alguna decisión empresarial o en el marco de digamos, de la actividad laboral o del cambio o de modificaciones en la organización de trabajo, si sabemos qué es lo que quieren los trabajadores y trabajadoras, entonces en una situación ideal, la organización empresarial debería tener en cuenta lo que dicen, ¿no? Debería tener en cuenta sus intereses, lo que quiere y lo que les preocupa, ¿ya? Entonces, estamos hablando de organizaciones empresariales responsables, teniendo en cuenta la problemática social de sus empleados, sus trabajadores y trabajadoras, pues deberán tomar las decisiones que puedan ser más justas, ¿no? Decisiones más justas, y por eso se habla de justicia social, ¿no? Entonces, claro, esta función denominada democratizadora si nos miramos a nosotros mismos, ¿no? O sea, como considerando nuestras organizaciones sindicales y nuestro contexto particular, es una función pues que es a lo que se aspira realmente, ¿no? Lo que se aspira, lo que queremos, a lo que se quisiera llegar como Estado, ¿no? Perdón, como sociedad, ¿no? Como sociedad, que los intereses de trabajadores y trabajadoras se tomen en cuenta, ¿no? Que se tomen en cuenta al momento de tomar las decisiones y que las decisiones no se tomen solamente de manera vertical, ¿no? De arriba hacia abajo, como normalmente se toman, ¿no? Sino que se tenga en cuenta la problemática de trabajadores y trabajadoras y se los incluya, se los incorpore en la toma de decisiones, ¿no? Por lo menos para escuchar qué es lo que quieren o cuál es su problemática, ¿no? Entonces, las figuras, ¿no? O los sujetos legitimados para llevar digamos, esa voz, esos intereses, son justamente las organizaciones sindicales, ¿no? Entonces, y he ahí, ¿no? La importancia de trabajar por su fortalecimiento, ¿no? De trabajar por su fortalecimiento, ya que lo que sería, digamos, realmente importante es que puedan, ¿no? El Estado y las organizaciones empresariales tomar en cuenta, antes de tomar una decisión, los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Como hemos dicho, en el caso de nuestro país, eso es una cuestión a lo que se aspira porque en realidad, lamentablemente, las organizaciones empresariales muy poco toman en cuenta el interés de los trabajadores y trabajadoras, al igual que el Estado, ¿no? Entonces, normalmente las decisiones se toman directamente, ¿no? No, el espacio de diálogo social es mínimo y normalmente no se llegan a acuerdos cuando hay reuniones para debatir cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el em, Consejo Nacional del Trabajo, de lo cual no sé si haya habido una última reunión o algo, pero hasta donde sabía, estaba totalmente bloqueada esto porque no, o sea, por parte de empleadores no estaban de acuerdo con algunas propuestas de trabajadores y entonces, bueno, finalmente todo estaba entrampado, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente así no se avanza, ¿no? Así no se avanza y tampoco se fortalece y se desvirtúa la figura de las organizaciones sindicales, ¿no? En fin, como digo, esta es una función, la función democratizadora es una función a la que se aspira, ¿no? Es una función bueno, que se quisiera ver que para eso sirve la libertad sindical, ¿no? Pero, bueno, vemos los matices que hay, ¿no? Otra función, que es la que más conocemos, es la función normativa, ¿no? La función normativa, ¿no? Que significa que a través del ejercicio de este derecho se consigue crear las propias normas, ¿no? O las normas específicas en materia de derecho laboral, ¿no? Con el fin de plantear solución a sus conflictos, ¿no? Entonces, esta es la función más conocida, porque con esta función es lo que vamos a ver en el marco, por ejemplo, de una negociación colectiva. Si se llegan a acuerdos,
se establecen beneficios, mejoras, nuevos derechos, pues ya sabemos que esto es fuente de derechos, ¿no? Los convenios colectivos, lagos arbitrales, derivados de negociación colectiva son fuentes de derechos, ¿no? Entonces, por allí tenemos esta función normativa que es lo que más creo que en derecho colectivo lo que más se conoce y es lo más importante también que tenemos, ¿no? Luego, la función de aplicación de derecho al trabajo, bueno, es un tanto digamos, de utilidad, ¿no? En el sentido de que la existencia de las organizaciones sindicales, ¿no? Sobre todo las organizaciones sindicales fuertes, legitimadas, es sumamente importante. Ay, perdón. Bueno, ya. La existencia de las organizaciones sindicales fuertes resulta fundamental para el cumplimiento de las normas laborales, ¿no? Entonces, ¿por qué, no? Porque una de las funciones, ¿no?, que tienen las organizaciones sindicales es justamente la fiscalización, ¿no? Entonces, los sindicatos normalmente lo que hacen es fiscalizar, entre otras cosas, fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales en su entorno laboral, ¿no? Entonces, si es un sindicato, pues que se precie de ello ante una situación de incumplimiento, inobservancia de parte del empleador, pues evidentemente va inmediatamente a alzar la voz al respecto, ¿no? Y tomar las acciones que considere necesario. Entonces, digamos, en entornos laborales donde existen organizaciones sindicales, hay mucho menos, digamos, o sea, deberíamos entender que las organizaciones empresariales están más fiscalizadas, ¿no?, que frente a espacios laborales donde no existe ningún sindicato, ¿no? Entonces, no hay ningún sindicato, entonces las organizaciones, el empleador puede decir, bueno, no hay nadie que me fiscaliza, puedo saltarme esta norma, ¿no? Como suele suceder. Ahora, existen fiscalizadores del Estado, los fiscalizadores de SUNAFIL, por supuesto, pero ya sabemos que estos fiscalizadores de SUNAFIL, lamentablemente, cuantitativamente son muy pocos, ¿no? Son pocos para la gran incidencia que hay de incumplimiento de las normas laborales, ¿no? Entonces debieran haber mucho más para que haya, sobre todo, fiscalizaciones, digamos, de oficio, ¿no? Que sí las hay, pero son las menos, ¿no? Normalmente es por denuncia. Entonces, esta función para el ejercicio de la libertad sindical es sumamente importante como parte de las funciones también de las organizaciones sindicales. Luego, ahora vamos a hablar un poco de las características de la libertad sindical, ¿no? Entonces, una característica es la esencialidad, ¿no? ¿Qué significa? La libertad sindical es el más importante de los derechos laborales, el que posibilite el ejercicio de los demás derechos. ¿Qué significa esto, no? Por eso hablamos de esencialidad. Hemos comentado cómo es que han ido surgiendo el reconocimiento de los derechos laborales en general a través de la organización sindical, a través de las movilizaciones, del movimiento obrero organizado. Entonces, antes algo que no existía, que eran los derechos laborales, progresivamente, y como consecuencia de estas luchas, es que han sido reconocidos. Entonces, esta organización sindical, estas organizaciones obreras, este ejercicio del derecho de poder organizarse, de poder llevar adelante acciones sindicales, acciones como paralizaciones, como huelgas, ¿no? Es lo que ha posibilitado en realidad que tengamos los derechos que tenemos, ¿no? Entonces, y por esa razón es que consideramos, ¿no? Si hablamos de, ya luego, ¿no? Se le ha puesto la denominación de libertad sindical que engloba el derecho de la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga. Entonces es evidente que en realidad estamos hablando de un derecho
fundacional, ¿no? A partir del cual y por el cual se tienen todos los derechos que tenemos, y además que es la garantía del ejercicio de este derecho, la libertad sindical, es el que va a facilitar, ¿no?, la existencia de nuevos derechos. Ya hemos visto el tema de negociación colectiva, lo he mencionado, bueno, lo veremos luego, pero de eso se trata, ¿no? Y ahí la importancia que tiene la libertad sindical en el espacio, en el marco de los derechos laborales en general, no solamente colectivos, sino todos los derechos laborales. Otra característica es la centralidad, ¿no? Entonces, la libertad sindical forma parte de, en realidad, de la forma en la cual los trabajadores han ejercido directamente, ¿no?, la tutela de sus derechos, ¿no?, a través de la libertad sindical. Entonces, estamos hablando de que el ejercicio de la libertad sindical en realidad bueno, es una manifestación de la tutela autónoma o autotutela de los propios trabajadores. Los propios trabajadores, a través de la libertad sindical, han garantizado, ¿no?, el reconocimiento de sus derechos, ¿no?, y la mejora de sus derechos, la creación de nuevos derechos, etcétera, ¿no? Entonces, es una tutela autónoma. Entonces, por eso es central. Es central. Y vamos a ver que no encontramos otro sujeto social que pueda haber conseguido, ¿no?, tener digamos, esta valoración en el sentido de reconocerse este derecho a través del cual ellos mismos puedan garantizar sus propios derechos, ¿no? Entonces, y bueno, hay la otra forma que es la tutela heterónoma que se da, pues, que es para todos, ¿no?, a cargo del Estado, ¿no?, es sobre la base de las leyes laborales que normalmente emanan pues, del Poder Legislativo, del mismo Poder Ejecutivo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante también la libertad sindical y, en este caso, esta característica de centralidad. Lo otro es la profundidad. No solo se busca la protección de los derechos laborales existentes, sino que a través de que los trabajadores y trabajadoras, conjuntamente con el empleador, se convierten en legisladores a través del convenio colectivo, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos mencionado, tiene que ver con la función normativa, ¿no? Sabemos que el convenio colectivo es la fuente de derecho de trabajo, la manifestación de la autonomía colectiva. Entonces, es sumamente importante lo que se puede conseguir, o lo que se consigue a través del ejercicio de la libertad sindical, ¿no? También está la amplitud, que tiene que ver con lo que, digamos, engloba, con lo que está dentro de de la denominación de la libertad sindical, que no solamente es un derecho específicamente, ¿no?, sino que, como hemos dicho, es un conjunto de derechos, ¿no?, que están bajo la denominación de libertad sindical y que tiene estas tres manifestaciones que hemos comentado, ¿no? Derecho a la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, ¿no? Entonces, y es un derecho sumamente complejo, ¿no?, porque tiene también diversa titularidad, una estructura más compleja, ¿no?, justamente por las características que tiene. Bueno, luego solamente para comentar, porque esto es algo parte de lo que ya veremos más adelante con las clases, los derechos colectivos, para, digamos, hacer una mención, antes de la Constitución del año 1979 tenía una regulación concreta, ¿no? Ahora tenemos otra, ¿no? Había una regulación en el sector público, donde antes de la Constitución de 79, ¿no?, había una ley, la 11.377, que prohibía el ejercicio de la sindicalización, y que luego, con la vigencia del convenio 87, se anuló esta ley, ¿no? Entonces, bueno, hubieron cambios luego, también en el tema del magisterio, se reconoció su derecho a la sindicalización a partir de 1964.
Entonces, en el sector privado también hubo una regulación al derecho de huelga, una regulación restrictiva, la comentábamos antes, también una norma específica para organización de sindicatos, y bueno, distintos dispositivos, ¿no? Que no voy a mencionar porque ya eso está ahí, solamente es como, digamos, para poder visualizar las normativas que existían antes de la Constitución del 79, y bueno, con la Constitución del año 79 se constitucionalizaron distintos derechos colectivos, ¿no? Como por ejemplo, en el artículo 51 de la Constitución del 79 se estableció que el Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la sindicalización sin autorización previa, ¿no? No voy a leer todo claro, pero como ven, el desarrollo del derecho a la sindicalización que hace el artículo 51 es bastante amplia, ¿no? Ampulosa, digamos, ¿no? A diferencia del artículo 28 que tenemos, que es exclusivo, que solamente es el único que hace mención a los derechos colectivos en la Constitución del 93, ¿no? Entonces, incluso habla de, o sea, acá en el artículo 51 específicamente desarrolla todo lo que tiene que ver con el derecho a la sindicalización y la organización sindical, ¿no? O sea, la organización interna de los sindicatos. Incluso en la parte final se reconoce a los dirigentes sindicales el goce de sus garantías para el desarrollo de las funciones que les corresponden, ¿no? Es interesante porque eso para nada está mencionado en la Constitución del 93, apenas hay una mención en las normas, la Ley de Relaciones Colectivas y su reglamento, lo cual ha traído muchos problemas, ¿no? Pero hay un desarrollo, sí, pero sin embargo acá, como vemos, desde la Constitución hay una mención enfática en torno a la garantía del goce del desarrollo para el desarrollo de sus funciones, lo cual es sumamente importante, ¿no? Lo cual es sumamente importante porque esto es la Constitución, o era la Constitución el que establece este alineamiento tan importante, ¿no? Con lo cual las normas de desarrollo no podían legislar de manera contraria a lo que dice, o restrictiva, ¿no? Entonces era sumamente interesante. Luego está el artículo 52, o estaba el artículo 52, donde se garantizaba el ejercicio de los derechos colectivos o de la libertad sindical a los trabajadores autónomos, ¿no? Que es algo pues era algo sumamente innovador, si ya hablamos de la época que estamos hablando, ¿no? Ahora pues no hay ninguna mención ni mucho menos de nada interesante, ¿no? Y luego también otro tema que me pareció importante de mencionar, el artículo 54 de la Constitución del 79, importante porque acá señala que las convenciones colectivas de trabajo, o sea, los convenios colectivos, tiene fuerza de ley entre las partes, ¿no? Entonces, esto es una mención sumamente importante porque le puso, digamos, el rango, la jerarquía legal, la jerarquía normativa a nivel de la ley, ¿no? En el caso de lo que está, de lo que regulan los convenios colectivos, es sumamente importante, ¿no? Y además mencionó el Estado, la garantía del derecho a la negociación colectiva, el procedimiento de la solución pacífica de los conflictos, y que la participación del Estado solamente es cuando a falta de acuerdo, ¿no? Entonces, es un desarrollo importante, hay un artículo específico que tiene que ver con este caso con negociación colectiva, ¿no? Y hay un último artículo, el 55, que hace mención de la huelga, ¿no? Y la huelga se reconoce como derecho de los trabajadores y se ejerce de la forma que establece la ley. Claro, es verdad que acá tampoco es que le da total libertad para el ejercicio de la huelga, pero sí se lo reconoce como derecho de manera expresa, que no quiere decir que en la Constitución del 93 no se diga que es un derecho o que se diga que no es un derecho, pero es importante el énfasis que señala la Constitución, en este caso 79, cuando habla del derecho, ¿no? Y habla del derecho y punto seguido que se va a ejercer en la manera como lo establece la ley, ¿no? Entonces, también, bueno, hay una diferencia importante con lo que señala la Constitución del 93, porque ahí directamente se refiere que se va a ejercer de manera, con las restricciones que señala la ley, ¿no? Entonces ya no es que se ejerce solamente conforme señala la ley, sino de manera conforme a lo que señala, de manera, o las restricciones que señala la ley, no es lo que señala la Constitución del 93. Bueno, en concreto, ¿no? Para no,
cansar mucho con esta referencia. Vemos que en materia de derechos colectivos, la Constitución del 79 ha sido un desarrollo muy interesante, mucho más amplio, ¿no? Ha dedicado 4 artículos para hablar de los derechos colectivos, y en el caso de la Constitución del 23 solamente hay un artículo. Bueno, y con esta Constitución hubo una serie de normas que salieron, que ya no voy a mencionar, ¿no? Porque ya, pues ya no, tampoco ya existen. Ahora con la Constitución del año 93, ya lo sabemos, el artículo 28 simplemente es el único que hace mención a los derechos colectivos y regula la libertad sindical, habla del fomento de la negociación colectiva y la promoción de formas pacíficas de conflictos laborales y la regulación del derecho de la huelga, ¿no? Con excepciones y limitaciones. Entonces, eso es lo que tenemos en la Constitución del año 93, y luego a nivel de desarrollo legislativo, ¿no? Tenemos que en el sector privado, bueno, no lo tengo mencionado allí, pero se lo digo porque es lo que vamos a desarrollar ya en las clases. A nivel del sector privado tenemos la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento, que es lo que vamos a estudiar ahora, y que es el que regula todo digamos, el derecho a la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga. Y en el caso del sector público, ahí es bastante interesante porque en el sector público, el año 2012 se aprobó la Ley de Servicio Civil, que es una ley, lamentablemente, que más ha hecho problema que otra cosa. Se pretendía, a través de esta Ley de Servicio Civil y su reglamento, regular, ¿no? Primero, que exista un solo régimen laboral en el sector público, ¿no? Régimen laboral general en el sector público, que tendría que ser la ley, el régimen laboral del servicio civil, ¿no? Y con lo cual se planteó la tarea de que todos los regímenes laborales generales del sector público pasen a los trabajadores que están en esos regímenes generales pasen al régimen laboral de servicio civil, cuestión que no ha lamentablemente desde el año 2012 hasta la fecha, ya han pasado más de 10 años, y eso no ha sido posible, ¿no? Ha habido, ha habido, por supuesto que ha habido entidades que su vida personal ha pasado la ley de servicio civil, pero no se ha dado de la manera como se plantearon inicialmente, ¿no? Que decían que en 5 años, 7 años ya todo eso iba a pasar, ¿no? O sea, lo real ahora mismo es que en el sector público existen regímenes generales, la Ley de Servicio Civil, la 728, la 276 y el CAS, ¿no? Entonces, se ha incorporado más bien un régimen laboral más. Bueno, más allá de ese comentario, en cuanto a derechos colectivos, la Ley de Servicio Civil incorporaba una parte de uno de sus títulos, justamente la regulación de los derechos colectivos, ¿no? De la sindicalización y la negociación colectiva. Entonces, lamentablemente el tema de negociación colectiva, que es lo que reguló con bastante amplitud, impedía que los trabajadores del sector público puedan negociar colectivamente cuestiones económicas, ¿no? Según ellos, por un tema del presupuesto, etc. Entonces, no podían negociar colectivamente, pero nada que tenga que ver con beneficios económicos, ¿no? Entonces, lo cual evidentemente es una locura, pero así se lo plantearon y lo pusieron ahí. Entonces, fue un tremendo problema. Uno de los motivos por los cuales la gente no se quiso pasar a la ley de servicio civil, a ese régimen laboral, y claro, finalmente eso es inconstitucional, ¿no? Definitivamente, si estamos viendo que la Constitución del año 93 dice en el artículo 28 lo que dice, entonces hubieron hasta 2 pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y bueno, ya el segundo declaró pues inconstitucional estos artículos de la Ley de Servicio Civil, ¿no? Entonces, lo que tenemos al respecto es que luego de todos estos años hay una ley especial sobre negociación colectiva para el sector público,
¿no? Eso es lo que tenemos. Entonces, y eso es lo que también vamos a estudiar en el curso cuando hagamos negociación colectiva de sector público, ¿no? De todos modos, hacer una mención a esa ley, ¿no? Ahora, con respecto al tema de huelga en el sector público, la ley de servicio, la ley de negociación colectiva estatal, ¿no? Que como digo, que es la que salió a reemplazar en esa parte lo que decía equivocadamente la ley de servicio civil, lo que hace es trasladar, claro, trasladar la regulación de la huelga del sector privado al sector público. O sea, dice, si los trabajadores deciden ir a la huelga, entonces se va a aplicar el procedimiento y los dispositivos establecidos en la ley de relaciones colectivas del sector privado, ¿no? Entonces, toda una mezcolanza, pero así es como está en el sector público ahora, este tema, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a finalmente estudiar en la parte, como dije, del sector privado, la ley de relaciones colectivas de trabajo y su reglamento, y en el sector público, la ley de negociación colectiva del sector estatal, ¿no? Porque es la que está actualmente vigente. Bien, entonces, bueno, creo que eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. No sé si hay algún comentario o pregunta. Bueno, si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, voy a dejar la clase por aquí, teniendo en cuenta, y bueno, ya continuaríamos la siguiente semana. Bien. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, ni nadie, ni nada, entonces vamos a dejar por aquí la clase. Les recomiendo que por favor, esta segunda clase todavía es un tema general, pero ya a partir de la siguiente vamos a empezar a ver específicamente el análisis sobre la libertad sindical. Y por favor, los que puedan, les animo nuevamente a que puedan revisar las lecturas que le estamos planteando para que puedan desarrollar de mejor manera el curso y puedan tener los puntos adicionales. Bien, eso sería todo. Gracias, Robert. Gracias, Lucero. Gracias, profesora. Hasta la próxima, chicos. Ahí después les voy a enviar la grabación de la clase. Ya quiero decir una cosa, que Roberto ahora ha ganado el concurso de ayudantía de cátedra, así con lo cual ahora es oficialmente ayudante de cátedra de este curso. Te felicito, Roberto. Muchas gracias por estar acá y por todo tu esfuerzo y porque, bueno, que has ganado el concurso, ¿no? Te felicito. Y bueno, ¿dónde está Lucero? Lucero se escondió. Gracias, profesora. Lucero, prende tu cámara. Sí, doctor, ahorita voy a prender mi cámara un momento. Ya, antes que todos los chicos se dan fuga. Bueno, también, sí, hola. Bueno, Hola. Lucero, como saben, ella también nos acompaña desde el año pasado en la cátedra. Ha estado apoyándonos justamente en esta materia, en Derecho Colectivo, y también quería felicitarla porque, bueno, también ha ganado la ayudantía de cátedra de Derecho Procesal Laboral. Bueno, no es este curso, pero no es de esta materia, pero igual te felicito, hija, muchas gracias. Estoy realmente muy orgullosa de que, bueno, que hayas ganado la ayudantía de cátedra. Y nada, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a Roberto y a Lucero por su apoyo siempre. Nada más, eso sería todo. Nada más, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Saludos, Lucero. Nos vemos más tarde. Adiós. Adiós, chicos.